La interpretación de la Biblia en nuestras comunidades de fe tiene que poder ayudarnos no solamente para sacar cuestiones morales o doctrinales, sino que también nos puede servir para hablar sobre el manejo de las emociones, sobre todo en esta temporada en la que ha sido aún más evidente que necesitamos hablar sobre las emociones de forma abierta, sin juicio y sin que las emociones, sobre todo cuando se desbordan, sin que éstas parezcan como parte de esa carne débil que debe ser apaciguada o que debe ser silenciada. En realidad nosotros no podemos callar sobre el manejo de las emociones, no podemos callar sobre las emociones en sí en las congregaciones cuando Jesús las hacía tan evidentes y cuando Jesús las visibilizaba. Cuando encontramos a una persona escondida entre la multitud en una reunión y Jesús le hace visible y le dice: ponte de pie, ponte delante de los demás, para que muestre, para que extienda su mano seca frente a las personas que estaban congregadas en ese lugar. O cuando se detiene y dice: ¿quién me ha tocado?, para visibilizar la situación que necesitaba hacerse visible para todos los que estaban allí, no para poner en evidencia a la mujer de forma negativa. Cuando le dicen: calla a estas personas porque están haciendo un alboroto, y Jesús dice: si los calláramos, las piedras hablarían. Jesús no calla a las personas cuando están expresándose desde el fondo de su corazón con sus emociones desbordadas. Así que es importante que también la interpretación de la Biblia nos sirva para esto. En este caso vamos a saltar desde el personaje de Débora, la juez, la guerrera, para hablar sobre la emoción del enojo, de la ira, la frustración, el reproche o la rabia. Nos vamos a apoyar nuevamente del libro Habitar la sombra de Rocío Mofinotero. Este es un libro muy práctico que podemos utilizar en nuestras congregaciones, en nuestro altar familiar o simplemente para nuestras meditaciones personales. Pero el ejercicio que les estoy sugiriendo entonces tiene que ver con resaltar personajes de la Biblia, si queremos partir de la Biblia, que hayan lidiado exitosa o sin éxito, exitosamente o sin éxito, con sus emociones, en este caso de la ira. En lugar de partir de un pasaje en particular, podemos partir de una emoción. Podríamos armar un diálogo o un debate en nuestra reunión virtual, en nuestras congregaciones, en su sana distancia, cuando ya se están reuniendo, o en el altar familiar, en alguna charla que pueda hacerse de tipo bíblico. Podemos partir también de alguna palabra clave o podemos partir de una emoción. Así, por ejemplo, yo ahora podría decirte: vamos a hablar sobre la ira, sobre el enojo, sobre la rabia, la frustración. ¿Qué personajes saltan a tu vista? O piensa en cómo te has sentido cuando el enojo, la rabia o la ira están dentro de ti, las puedes sentir con mucha claridad. ¿A qué personaje tú puedes decir entiendo a este personaje en la Biblia? Así, por ejemplo, si tú me los pones en los comentarios estaría genial, pero así, por ejemplo, yo podría pensar enseguida en Jonás. Desde el principio en el que recibe la indicación y le parece incorrecto, le parece imposible que pueda hacer eso que se le está solicitando, todo el libro de Jonás me parece una oda a cómo una persona se maneja frente a la emoción de la frustración, del enojo, de la rabia, del reproche. Todo el libro de Jonás puede verse en clave de enojo, en clave de ira. ¿Con qué otros personajes en la Biblia quizá tú podrías identificarte cuando estás enojada o estás molesto o sientes ira? Yo pensé en Jonás. ¿Habrá algunos otros personajes? También pienso en en un discípulo mochando una oreja con su espada. También pienso en la rabia de Judas al pensar que le prometieron
una cosa y le están otorgando otra porque quizá él esperaba ese Mesías que se levantara en armas. O cuando lo vemos en varias escenas, en algunas escenas hablando sobre cómo debió haberse manejado el dinero. ¿Cómo reacciona una persona que alberga rabia por tanto tiempo? ¿Has albergado rabia por tanto tiempo que podrías construir incluso una historia compleja? Así podemos partir del diálogo de varios personajes y de distintas porciones bíblicas. Podemos conseguir uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y hablar al respecto de las emociones, hablar sobre las emociones. En este caso, podemos partir de Débora porque hay rabia, porque hay fuerza, porque hay energía y enojo, pero vamos a partir de este personaje para resaltar también, para visibilizar también. Entre los muchos jueces, nosotros encontramos a Débora como juez. Esta mujer es resaltable. La podemos encontrar en el libro de los jueces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. En el capítulo 4 encontrarás una breve introducción sobre esta mujer y sobre cómo ella juzgaba, cómo ella ayudaba a resolver pleitos, a resolver dificultades entre los israelitas. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que dicho sea de paso, Débora en hebreo significa abeja. Qué bonito, ¿verdad? Que había en los montes de Efraín, una palmera en los montes de Efraín entre Ramá y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día, Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes. El Señor, el Dios de Israel, le dijo: te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón. Voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Javín, venga a atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlos en tus manos. Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak, pero si tú no vienes, yo no iré. La solicitud de esta mujer presente. O sea que realmente era de renombre, ¿eh? Todo lo que podemos pensar sobre esta solicitud. Pues iré contigo, respondió Débora. Solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Y puedes seguir leyendo en el capítulo 4 de Jueces sobre cómo sucede esta profecía, cómo se cumple. Y después en el capítulo 5, un canto, el canto de Débora y Barak, después de haber ganado la batalla. Y después encuentras la historia de Gedeón, que también es interesante de asumir. ¿Qué es lo que puedo estarme diciendo cuando estoy experimentando ira o enojo? Quizá me enojo con mucha facilidad, me da tanta rabia la injusticia, no me da pena hablar de tanta rabia que estoy albergando, digo las cosas como son, grito y me excedo, puede que eso esté sucediendo, solo que al final me quedo con un sentimiento de frustración y de pena porque hiero a las personas y siento que me sobrepaso con los demás. Quizá puedo estar proyectando hacia las demás personas cómo no soporto la pasividad de la gente. Las personas no hacen nada por remediar lo que está mal, siempre me toca hacerme cargo de los pleitos, los otros no se hacen responsables. Lo peor es que acabo sintiendo que en mis relaciones las personas me tienen miedo y no se animan a decirme las cosas en la cara porque me voy a enojar. ¿Te puedes sentir identificada, identificado con esto? La historia de Débora es reconfortante. Ella fue una gran estratega de la paz. Trabajaba debajo de una palmera atendiendo los conflictos de la gente. Débora contaba historias a los soldados para que no perdieran la esperanza. Ella es un símbolo que nos evoca la capacidad para lidiar con el conflicto, para hablarlo, para aprender a dialogar con él, dialogar con el conflicto. El conflicto nos dice que hay contradicciones que necesitan conciliarse. Lo voy a decir de nuevo porque a veces las emociones negativas, como la ira en este caso, nos hacen tratar de evitarlas, de negarlas, de mirar hacia otro lado y las vamos acumulando. Las emociones que no asumimos,
que no sanamos, que no procesamos, no se desaparecen. Allí están, es como barrer y dejar la basura o el polvo que juntamos debajo de la alfombra. No se ve, pero ahí está. Y ojalá fuera tan sencillo como el polvo que barremos. Se trata de emociones que se atoran, que se albergan y que después, no como el polvo se queda inerte ahí, sino como levadura que escondemos en la masa, va leudando toda la masa y en algún momento se va a notar y nos pasará factura. El conflicto nos dice que hay contradicciones que necesitan conciliarse. Si me siento en conflicto, si me siento enojada, si me siento molesta, es porque hay algo que necesita reconciliarse, hay algo que necesita ser atendido. Igual que un dolor de cabeza intenso. No solamente el objetivo será disminuir o apagar ese dolor de cabeza, no. Hay que investigar de dónde viene ese dolor de cabeza, porque un dolor de cabeza puede estar hablando de nervios dañados, puede estar hablando de insolación, de falta de alimento, puede estar hablando, como en mi caso, de músculos y de la columna tan tensa, tan lastimada que necesita ser atendida. No me basta con tomarme una pastilla que me alivie el dolor de cabeza, necesito saber de dónde viene ese dolor de cabeza. Los dolores están allí para avisarme que algo está sucediendo, que yo no me estoy enterando. El dolor está allí para algo. También el conflicto, entonces, está aquí para decirnos que hay contradicciones que necesitan conciliarse. Mi enojo puede ser infundado, pero también puede estar muy bien fundado en alguna injusticia. Así que no hay que sacar con una patada en el trasero enseguida el enojo. Hay que permitirle que se siente un momento y hablar con él para ver qué es lo que necesitamos conciliar. Débora lo supo resolver. Seguimos hablando de Débora, del libro de los jueces, capítulos 4 y 5. Débora lo supo resolver y cuando ella gobernó en Israel hubo paz en su territorio durante 40 años. Yo quiero una vida de 40 años de paz, ¿eh? Necesitamos descubrir una Débora interior, que sepa enfrentar los conflictos desde una visión que fluya en claridad, que inaugure la paz en medio de esos conflictos internos o con otras personas, justo porque sabe identificarse con sus opositores. Para poder manejar la ira, el enojo que puede embargarme. Si es conmigo misma, necesito entonces conocer, saberme identificar conmigo misma. Eso es un arte también. No puedo dar por sentado que yo me entiendo al 100%, ni yo me entiendo al 100%. Es un arte que necesitamos ir desarrollando. Y también es importante entonces cuando manejemos conflictos que tenemos con otras personas, no internos, sino con otras personas, sepamos también entonces identificarnos con nuestros opositores. Quizá podremos identificar entonces en el proceso que nuestra lucha no es directamente con esta persona, sino con cierto tipo de emociones que esa persona está proyectando o que yo estoy proyectando cuando entro en conflicto con esa persona. Es un arte. Cuando estamos enojados o llenos de ira, con una gran frustración, lo que menos se nos ocurre es sentarnos a meditar o a contemplar cómo estamos. Eso es muy válido. Por eso hay que hablar de eso ahorita. Por eso les hablo de esto ahorita, que no estoy tan enfadada o tan enojada con esta o con aquella cosa, porque yo misma no sabría qué decir. Es lo que menos se nos ocurre, sentarnos a meditar o a pensar. En el fondo nos sentimos malos o malas, o sentimos dolor pensando que fueron injustos con nosotros, y ese sentimiento nos produce ansiedad y ganas de correr, ganas de huir con el impulso de hacer muchas actividades. Justo cuando estamos más enojados o enojadas es cuando más requerimos la contemplación de lo que nos sucede, y esos momentos de pausa resultarán ser de mucho consuelo. Cuando menos queremos hacerlo es cuando más lo necesitamos. Por eso hay frases de sabios como: túmbate en una hamaca y descansa 10 minutos. Y si estás con mucha prisa, descansa 1 hora. Por eso te propongo, nos dice Rocío Mofinotero,
Por eso te propongo que busques un lugar donde te sientes cómodamente y te tomes unos minutos para poner atención en las sensaciones de tu cuerpo. Si estás muy enfadada, si estás muy enojado, iracundo o muy frustrada por alguna situación o con alguna persona, es cuando más lo necesitas. Aunque lo que quieras es correr, vociferar, gritar, reaccionar impulsivamente, etc., es cuando más necesitas buscar un espacio cómodo, sentarte o acomodarte, ponerte de forma cómoda para poder meditar un momento, reflexionar un momento, es cuando más lo necesitamos. Como cualquier otro tipo de dolor del cuerpo, que también lo que indica enseguida es reposa e identifica qué está sucediendo. Acuéstate un momento con esa migraña, apaga las luces, apaga los ruidos y atiéndete. Te propongo entonces que busques un lugar donde te sientes cómodamente y te tomes unos minutos para poner atención en las sensaciones de tu cuerpo. Sobre todo si puedes identificar en estos momentos algo por lo que podrías estar ya de hecho enojada o molesto. Siéntate entonces conmigo, por favor. Relájate. Siente cómo tu espalda pueda encontrar una posición en la que no se esté lastimando. A veces nos encorvamos, sobre todo si tenemos tantas tensiones o tanta presión. Entonces hay que ver el modo de desencorvarnos, de poner los hombros hacia atrás, a la altura de nuestro cuello, no doblar nuestra espalda, no encorvarnos, estirarnos. Encontrar un momento en el que también nuestro cuerpo pueda liberarse, porque las emociones no pueden separarse del cuerpo, la mente no se puede separar de la carne. Tómate unos minutos para poner atención en las sensaciones de tu cuerpo. Si puedes cerrar los ojos, incluso mejor. Es posible que lo primero que se te venga a la mente sea la situación que te hizo enojar. Es probable que le des vueltas a lo que sucedió, quién es culpable o sobre lo injusto que fue. Esas historias son las primeras que se apoderan de nosotras y tienen tal fuerza que es difícil dejar de pensar en eso. Quizá ahorita no venga nada a tu mente, pero podrías evocar aquello que te quite el sueño cuando se supone que estés dormida, cuando se supone que estés descansando. ¿Cuáles son esos pensamientos que te roban el hambre o que te dan hambre en exceso, que te roban el sueño o te dan sueño en exceso? ¿Cuáles son esos pensamientos? Sobre todo en este momento que estamos hablando de la ira, aquello que nos enoja, que fue injusto. Te sugiero no luchar contra esos pensamientos, sino mirar tu enojo e identificarte con él. Imagínate sentado en tu propia palma de Débora, bajo tu propia palmera, como Débora se sentaba, para ayudar a solucionar los conflictos de su pueblo mientras ella gobernaba. Imagínate sentado cómodamente a la sombra de esa palmera de Débora, a meditar un poco en lo que está sucediendo. Y parte de meditar en lo que está sucediendo es validar las emociones. Como cristianas, como cristianos, en nuestras congregaciones o en casa, en nuestra vida cotidiana, no podemos echar mano de es que soy cristiana, no debo enojarme, no debo gritar, ¿qué van a decir? ¿Cómo va a quedar mi testimonio? Etcétera. Hablando ahorita del enojo, pero hay muchas emociones que a veces se cancelan o se invalidan en pro del testimonio, cuando en realidad no encontramos alguna enseñanza de Jesús que indique que tenemos que cercenar nuestra personalidad o invalidar nuestras emociones, invalidar lo que sentimos. Entonces, parte de meditar es empezar por sentarme, encontrar una posición cómoda en la que no sienta que tengo que estarme vigilando y para empezar, dejar fluir esos pensamientos de enojo y pensar ¿por qué estoy enojada? Y tú mismo te vas a responder porque esto fue injusto, porque esta persona, porque aquello, etcétera. No luchemos contra esos pensamientos porque van a venir, son parte de meditar, son parte de sanar. Visibilizar y verbalizarlos. Esto me pareció injusto porque, aquello me dolió y me enoja porque. Y dar palabras adecuadas, visibilizar esas emociones para entonces poderlas procesar. Débora procesaba los conflictos
de su pueblo, los analizaba y ayudaba a resolverlos, pero para empezar tienen que decirle qué pasó. A Débora tienen que decirle qué pasó. A tu Débora interna, sentada en su palma, también tiene que poder saber qué es lo que pasó. Y aunque a ti te sucedió, es importante que te lo sepas decir a ti mismo, como si se lo platicaras a esa Débora interna en ti, sentada en la palmera. Esto fue lo que pasó. Así me sentí, así me sigo sintiendo. Como lo que decíamos al principio, podrías sentarte y descubrir que como Débora podrías estar, ante tu Débora interna podrías estarle diciendo: no me da pena hablar, digo las cosas como soy cuando estoy enojada, grito y me excedo, solo que al final me quedo con un sentimiento de frustración y de pena después de hablar porque hiero a las personas y siento que me sobrepaso con los demás. Lo peor es que acabo sintiendo que en mis relaciones las personas me tienen miedo y no se animan a decirme las cosas en la cara porque me voy a enojar. O nunca le he dicho a nadie que estoy enojada por ser la mamá, por ser el líder de la casa, por ser el adulto, por ser el mayor en esta relación. Siento que tengo que estar en control constantemente y no puedo permitirme perder los estribos por enojarme. Eso también puede ser dañino. El chiste es que le digas a tu Débora interior, sentada en esa palma, a esa juez que por 40 años mantuvo la paz en su pueblo y la esperanza en medio de la guerra. Hay que platicarle qué es lo que sucedió para poder encontrar solución entonces a ese conflicto. Es probable que le des vueltas a lo que sucedió, quién es el culpable o sobre lo injusto que fue. Esas historias son las primeras que se apoderan de nosotros y tienen tal fuerza que es difícil de dejar de pensar en ello. Por ello te sugiero no luchar contra estos pensamientos, sino mirar tu enojo e identificarte con él como si imaginaras que todo tu ser es el enojo. Fíjate, si puedes mantener tus ojos cerrados mejor, fíjate cómo se siente todo eso en tu interior, cuando piensas en lo que te enoja y en cómo te sientes. Al enojo le gusta ubicarse en tu estómago, como si ardiera. Observa también tus manos, siéntelas. Al enojo le gusta traducirse en forma de puños o de patadas en tus piernas. También el enojo se puede sentir con cierta tensión en tu mandíbula, como si quisieras morder el asunto que te ocupa. ¿En dónde más sientes el enojo cuando lo meditas? En tu cuerpo. ¿Dónde se proyecta? Permite que esas sensaciones estén ahí y que se manifiesten en ti tal y como necesitan estar. Es un espacio seguro, ya sea que lo hagas contigo misma, contigo mismo, o que quieras entablar un diálogo con otra persona. Encuentra un espacio seguro, con una persona segura, con la que puedas hablar con claridad, como si fuera contigo misma. Y saber que esta persona no te va a juzgar, que solo te va a escuchar. Es importante tener relaciones así. Tienes una persona, al menos una persona, con la que puedas hablar de forma clara sobre tus emociones, sabiendo que no serás juzgado o que no serás criticada. Necesitamos ese tipo de relaciones, más de ese tipo de relaciones y menos relaciones dañinas. Permite entonces que esas sensaciones estén allí y que se manifiesten en ti tal y como necesitan estar. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos enojados o del tamaño de nuestro enojo. A veces pensamos que no es para tanto y también por eso lo ignoramos, cuando en realidad sí nos hizo mucho daño y no le estamos dando el espacio que le corresponde. Mucho menos recapacitamos en lo que lo causa, desde dónde viene ese enojo. La sola conciencia de identificarte con tu enojo te hará sentirte unido, unida y sin oposición en tu interior. En cuanto tú aceptas, asumes que hay enojo, qué tipo de enojo, con quién, desde dónde viene ese enojo, tú puedes ir encontrando ya reconciliación, por lo menos contigo misma, porque por ahí debe empezar la reconciliación. La sola conciencia de identificarme entonces con mi enojo me hará sentirme unida y sin oposición en mi interior. Respira a través de tu enojo. No hace falta intentar agarrar algún pensamiento. Lo esencial no se te olvidará. Si te hizo tanto daño al punto de tenerte enojado, no se te va a olvidar.
de manera muy curiosa, muy cuidadosa. Siente eso que te molesta, con mucho cuidado, con mucho detenimiento, como si pudieras mirar por debajo de las sensaciones incómodas. Pregúntate también, ¿qué guarda este enojo? ¿Qué está protegiendo? A veces el enojo nos protege de alguna tristeza o de alguna impotencia. El enojo es una emoción que continuamente se utiliza para solapar otro tipo de emoción. Todas las emociones se pueden utilizar para solapar otra. Y en el caso del enojo, casi siempre cuando se utiliza para solapar alguna emoción es para solapar la tristeza. Y es que quizá una persona pueda sentir que si expresa tristeza está más vulnerable delante de los demás que si expresa enojo. Podríamos identificar, piensa en los personajes bíblicos que tú has leído, que se muestran enojados. ¿Qué tristeza puede haber detrás de ese enojo? ¿Qué tristezas hay detrás del enojo del profeta Jonás al no querer ir a Nínive? ¿Qué tristezas hay detrás de Jonás, después del enojo de Jonás al secarse la calabacera que le protege del sol? Bueno, todo el libro de Jonás es sobre enojo. ¿Qué tristeza esconde el enojo del apóstol que corta una oreja con su navaja? ¿Qué tristeza hay detrás de Judas, de quien su enojo crece de tal manera que decide traicionar a su maestro? ¿Qué tristezas escondidas de enojos lo llevan a hacer lo que hizo? Y así como de esos personajes bíblicos, y les digo, la intención no es meter la Biblia obligatoriamente, más bien al revés. Es interpretar o ayudarnos a interpretar la Biblia para que nos ayude de diversas formas. No solamente tratando de no tocarla, porque a veces la leemos tratando de no tocarla. Leemos la Biblia tratando de no desmenuzarla, porque podríamos estar pecando, podríamos estar blasfemando. En realidad esto tiene que estar aquí para ayudarnos. El texto, si está en nuestras manos, con libertad, en papel, en digital, en nuestro idioma, con tantas variantes, con tantas versiones y revisiones, con tanto esfuerzo que se ha tenido para que la Biblia esté a nuestro alcance, en nuestra mano, no debemos tener el miedo de desmenuzarla. En esta ocasión estamos utilizándola como una herramienta para manejo de las emociones. Entonces, como les decía, el enojo puede estar escondiendo o solapando, protegiendo otras emociones que en realidad necesitamos atender. Quizá yo me doy cuenta en mi proceso de meditar sobre mi propio enojo que lo que necesito atender no es el enojo, sino una profunda tristeza, una sensación de abandono. ¿Qué puede estar protegiendo ese enojo? A veces el enojo nos protege de alguna tristeza entonces o de alguna impotencia. El enojo aparece justo cuando algo rebasó nuestro límite y necesitamos aprender a reconocerlo y a cuidarlo. Así, pues, por esa razón también es importante que enfrentemos el enojo, en lugar de simplemente alimentarlo y hacer que nos supere. Porque el enojo, como les mencionaba, como un dolor de cabeza, también puede estar aquí para avisarnos se rebasó el límite de tu tolerancia, de tus fronteras. Alguien las atravesó o tú mismo atravesaste tus fronteras. Como cuando damos de más. Cuando damos más de lo que en realidad podríamos estar dando. Cuando nos exponemos más de lo que podríamos estarnos exponiendo, solo tú lo sabes, solo tú puedes identificarlo. Pero el enojo entonces aparece justo cuando algo rebasa nuestros límites, sean los que sean que hayas puesto o que tengas ahí por propia salud mental, y necesitamos aprender a reconocerlo y a cuidarlo. Quizá no se trata solamente de manejar el enojo, como en el caso de no solamente se trata de quitar el dolor de cabeza, se trata de observar qué límites yo permití que rebasaran o yo permití rebasarme a mí misma. ¿Qué límites, aunque yo no lo permití, alguien los rebasó?
y necesitamos hacer aquí un alto o aclarar algo o denunciar o lo que sea, qué sé yo, pero entonces no se trata solamente de quitar el dolor de cabeza, de manejar el enojo, se trata de observar de dónde viene ese dolor de cabeza. ¿Viene de tus músculos contracturados? ¿Viene de una situación migrañosa? ¿Viene de nervios dañados? ¿Viene de insolación? ¿De deshidratación? ¿De hambre? ¿De falta de sueño? ¿De dónde viene ese dolor de cabeza? Entonces, ¿qué fronteras o qué límites se atravesaron o se rebasaron en mi vida, en mi propia persona? Puedes preguntarte, ¿cuál es tu límite? Eso sería como preguntarme, ¿por qué me duele la cabeza? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pide de ti ese límite rebasado? Recuerda que el enojo suele dirigirse al exterior y buscar culpables. Regresa siempre a ti. De nuevo vuelve a mirar tus sensaciones. Así podrás seguir reconociendo quién crees que eres tú cuando te enojas. ¿En qué o en quién te conviertes cuando te enojas? En momentos de furia, nuestro cuerpo también actúa los enojos de otros que no hemos podido asimilar. Se crea un círculo vicioso en el que nos enojamos, lastimamos, nos culpamos y acabamos por insensibilizarnos al dolor. Como cuando una persona también nos dice en consulta, pero ese dolor pues siempre me ha dolido, oiga. Siempre he vivido con ese dolor, siempre he cojeado. ¿Por qué no le duele así a todos? Y uno se desensibiliza. Y pasamos por alto cosas que pudieron haberse atendido antes y mejor. No nos insensibilicemos al dolor, ni al propio ni al ajeno. Quizá puedas dejar estar contigo a ese monstruo del que tanto huyes y así puedas detectar cómo vive dentro de ti. No huyas del enojo. No niegues el enojo. No lo escondas. No lo pongas debajo como en una pila de libros, poniendo encima, pero soy cristiano, yo oro, yo canto, yo leo, etc. No hay que esconderlo. No hay que poner ese polvo que barrimos debajo de la alfombra solo para que no se vea. Hay que ir al fondo del asunto. Imagina ese monstruo del enojo, si es un monstruo. Imagínalo como si fuera un niño herido, que llora y al que le puedes preguntar qué necesita cuando se siente así. Quizá no se trata de un monstruo del que hay que huir, sino un niño al que hay que atender. Si te animas a acompañarlo y a evitar todo el enojo, a enfrentarlo, entonces sentirás alivio y te podrás dar permiso de expresar tus límites de forma más saludable. Por eso puedes poner tu mano en el lugar que más dolor tengas y dile suavemente a ese lugar que comprendes lo que siente. Yo, por ejemplo, creo que pondría mi mano en la garganta o en la cabeza, porque el enojo también me provoca dolor de cabeza, o en mis mandíbulas, donde tú sientes el dolor. Acarícialo, como acariciarías a una persona que amas y que estás acompañando, o como sobarías una parte de tu cuerpo que duele. Si te animas a acompañar entonces y a evitar todo ese enojo, vas a poder sentir alivio y te podrás dar permiso de expresar tus límites. Pon tu mano en el lugar que más dolor tengas cuando te enojas y dile suavemente a ese lugar que comprendes lo que siente, que entiendes lo que necesita. El enojo necesita ternura de tu parte para que supere y se atraviese de manera natural, para poderlo suspirar en lugar de bufar, para poder suspirar el enojo. Acariciar en esos momentos la zona que duele con el enojo. El enojo necesita ternura para ser suspirado y se atraviese de manera natural, sin obligarlo a nada. La ternura te permite llegar a sentir lo que necesitas, en lugar de censurar tus emociones, solo porque no debería enojarme, no debería explotar, más bien no hace falta. Si aprendemos a enfrentar y a evitar esa sombra del enojo. No encienda la luz enseguida. Mantenga apagada esa luz, esa sombra, habítela. ¿Qué me quiere decir mi enojo a mí misma? Date esta oportunidad de imaginar cómo puedes poner tus límites
o expresar lo que sientes sin maltratar a los otros. Si hay reconciliación contigo misma, contigo mismo sobre tu enojo, entonces tampoco habrá necesidad o disminuirá poco a poco la necesidad de herir a otros cuando estoy en ese estado. Expresarme sin maltratar a los otros. Ser paz implica ser creativa. Tejer los polos en lucha y cuidar de no polarizar ningún lado. ¿Cómo podrías tejer un símbolo de paz para ti ahora? ¿Qué imagen mental de ti o qué imagen puedes identificar sobre la paz, sobre el manejo de los conflictos? Vuelve sobre tu cuerpo, respira. Y si ya pasó el enojo, detecta si hay algún cambio en tu cuerpo. Si está allí de otro modo, simplemente acompáñalo con toda la aceptación que requiera. Y si el enojo sigue allí, sin haberse modificado, identifica en dónde sigue habiendo tensión en tu cuerpo. ¿Qué te está queriendo decir ese enojo? Cuando te enojas, el mundo se cae a pedazos. Imaginas tus relaciones fracturadas de por vida. Crees que ya no mereces el cariño de los otros y esa idea la fortaleces al poner una coraza para evitar mostrar tu fragilidad, como cuando estás escondiendo tristeza con enojo encima. Tu miedo al rechazo, como si con ello pagaras la culpa de tu ira con el rechazo. Fíjate entonces hasta dónde nos puede llevar el enojo, incluso a sentir que merecemos el rechazo, que podemos purgar nuestro enojo y haber herido a otros en nuestro enojo al ser rechazados. Merezco vivir solitaria. Hasta allá nos puede llevar. Pero no puedes controlar el hecho de que las personas te quieran con todo y tus arrebatos. Lo que en el fondo puede aterrarte es saber que los monstruos iracundos también pueden ser queridos. Recuerda los gestos de enojo de aquella persona con la que estás en conflicto, porque quizá no puedas ver tu reacción auténtica o instantánea de enojo, pero tú puedes ver el enojo en el rostro de otras personas. Recuerda esas expresiones de enojo, en su rostro, en sus palabras, en su tono de voz, etc. Identifícalas. También puedes evocar a alguien que se enojaba con mucha facilidad en tu infancia. Piensa en alguna persona que durante tu infancia tú identificabas como enojona, como muy enojón o iracundo. Resulta paradójico que necesitemos la fuerza de quien rechazamos en la infancia y juramos no parecernos. No voy a ser enojona como ella, no voy a ser iracundo como él, no voy a ser arrebatado. Trata de imitar a esa persona. Ponte frente a un espejo y ejercítate en poner esas expresiones de esa persona en tu cara. Luego imagina que lo tienes enfrente de ti y así con tu gesto de furia le dices: me enojo como tú y también mejor que tú. Repítelo varias veces hasta que se suavice el temor a tu coraje. Después puedes terminar imaginando a la persona con la que trabajaste, que entre tú y yo se desarrolle y crezca un espacio también para la ternura. Manejar las emociones tiene que ser algo que sea parte de nuestros estudios, de nuestro análisis, de nuestros diálogos bíblicos, de nuestro estudio de la Biblia, de la doctrina, de la vida de iglesia, de la vida religiosa, de la expresión de nuestra espiritualidad, la expreses como la expreses. El manejo de las emociones tiene que ser parte de nuestro discurso en las congregaciones. Porque las personas no pueden vivir su vida cristiana simulando la paz, simulando que está bien porque es cristiana. No nos hace bien ni nos engrandece tener congregaciones de personas que se reúnen y fingen que están bien, y luego van a su casa y fingen que están bien, y van y dan testimonio fingiendo que están bien, como quien ignora ese dolor de cabeza. No nos hace ningún bien ni nos engrandece tener congregaciones llenas de personas que no manejan sus emociones, sobre todo las que provocan conflicto, porque fingir la paz con el prójimo,
fingir esperanza en el futuro cuando no se tiene, fingir tranquilidad cuando hay todo un caos en su cabeza o en su casa o donde sea que lo tenga. No nos trae ningún bien, nos hace reventar, como hizo reventar a Jonás en múltiples ocasiones en su libro, como hizo reventar a un discípulo de modo que cortara una oreja, como hizo reventar a otro discípulo de modo que traicionó a su maestro y lo vendió, como hizo reventar a tantas otras personas que podemos identificar en la Biblia. Estos personajes tienen que servirnos también para identificar estos detalles. Y los personajes de la Biblia no son los superiores o los más importantes que hay que resaltar, pero es importante que los señalemos y que podamos partir de los personajes bíblicos, porque a veces es con la misma Biblia con la que intentamos fundamentar lo que les mencionaba anteriormente, fundamentar que no debemos mostrar emociones, que debemos ser perfectas, que debemos ser inmaculados. No encuentro eso en el texto bíblico. No encuentro esa fingidera en el discurso de Jesús. Manejar nuestras emociones, aprender a manejar nuestros conflictos y nuestras emociones cuando se desbordan son parte del desarrollo de nuestra espiritualidad. El día de hoy trabajamos de forma sencilla con la emoción del enojo, pero hemos trabajado con otro tipo de emociones anteriormente, los hemos mencionado, no hemos profundizado, pero por lo menos tenemos que dar herramientas introductorias para que podamos proclamar la importancia de rescatar, de que la salvación de la que una persona testifica no solamente esté acá en su mente en lo que concibe como su área espiritual, que la salvación, que la redención se pueda sentir en todos los aspectos de mi vida, incluidas las emociones y cómo las estoy manejando. Eso es parte de mi desarrollo espiritual. Y es tan importante o más como congregarme, leer la Biblia y aprender salmos de memoria, ofrendar, diezmar, etc. La comunión, lo que sea. Manejar nuestras emociones nos permitirá acercarnos más al objetivo de tener congregaciones saludables, congregaciones tranquilas, congregaciones en paz, tener nuestro hormiguero de gente que aprende a manejar sus conflictos y después va a compartir la buena noticia. Compartir el evangelio también implicará que a veces no mencione algún texto bíblico, que a veces no llame a la persona al altar o al arrepentimiento y a la oración. Compartir la buena noticia también tendrá que ver con compartir y mejorar la calidad de vida propia y acompañar a otros en su propio aprendizaje sobre cómo manejar sus conflictos y sus emociones. Eso también es evangelio. Eso también es buena noticia. Que mi mente encuentre la paz que necesita. Que mi mente encuentre cómo manejar sus conflictos de modo que no haga daño a los demás ni a mí misma, porque soy templo del Espíritu, porque tengo imagen de Dios en mí y hay imagen de Dios en mi prójimo, en todos los demás, y porque merezco una vida plena. Y el enojo, en su estado puro o solapando otra emoción como la tristeza profunda, no me permite una vida plena, igual que no es vida andar para allá y para acá con un dolor de cabeza constante al que ya me acostumbré. No es vida. No es vida andar con la espalda contracturada, andar con la mandíbula tensa, comiendo de más o de menos, durmiendo de más o de menos. Eso es parte del desarrollo de mi espiritualidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esta es nuestra transmisión dominical. El próximo domingo nuevamente tendremos, dependiendo de cómo veamos el movimiento de la tercera ola de contagios, pero por si acaso hemos establecido la posibilidad de nuevamente congregarnos el próximo domingo con todas las medidas de seguridad, dependiendo de lo que esté sucediendo en nuestro entorno, porque es más importante proteger la salud de nuestra congregación que tenerla junta físicamente.
pero vamos a ver qué sucede. Tenemos muchas personas por las cuales necesitamos seguir orando, entre ellos la salud de nuestro pastor Rogelio Espino de la iglesia en la colonia Julián Carrillo, su familia, todas las experiencias de pérdida que también han estado manejando y la congregación de la colonia Julián Carrillo. Estamos orando por ellos y también de forma privada por las personas que han estado mandando sus motivos de oración, que no quieren que sean públicos, pero estamos orando por ti. Ora por nosotros también. Vamos a acompañarnos y a sentarnos en esa palmera mental, la palma de Débora, sentarnos a la sombra de esa palma y encontrar la reconciliación o el manejo más adecuado del conflicto que estemos experimentando para poder tener una vida pacífica como la que ella logró por 40 años mientras gobernó Israel. Bendita sea tu casa, bendita sea el fruto del trabajo de tus manos, bendita sea tu gente donde quiera que se encuentre, aunque esté lejos de ti, geográfica, emocionalmente o como sea, no está lejos de Dios. Ese hijo pródigo que se fue por allá y su papá no supo dónde estaba, Dios sí sabe. Aunque tú no sepas, aunque tú no conozcas, aunque no recibas noticias de repente, encomendamos a esa gente que tú amas en las manos de Dios y seguimos orando para que la vida, que puede ser tan abrumadora, no caiga con todo su peso sobre nosotros. Para eso ponemos toda esa tensión, todo ese estrés y esa preocupación en manos de Dios en oración. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Lili Elvira, por permanecer. Gracias, Congregación de Porvenir, por estar al pendiente. Seguimos intercediendo unos por otros y viviendo la vida a plenitud. Muchas gracias.